Y regresamos Sí. nomás. Ya estamos. Porque nos adentramos Querida Sola Yelén. a la última hora Sí. de este ATP de miércoles, última semana. Así que disfruten, porque después volvemos a la programación habitual, que va a estar igual de buena, pero El 10 de marzo recién, así que van a tener unos días como para extrañarnos bastante y bueno, venir a esperarnos aquí. Obviamente van a poder revivir todo el contenido del verano, todas las entrevistas del año pasado y demás. Todo en Trinchera TV, que ustedes se tienen que suscribir, poner me gusta, comentar, compartir y todo eso. por ahora seguimos en tema Seguimos en tema. Pero- con columnista. Sí, porque ya está en el estudio Emilia Oscametacuri, el querido Laure González. ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo andan? Aplausos. ¿Cómo andan? Seguimos, sí, en tema. Justo no llegué a escuchar el móvil, pero me acaban de, bueno, acabo de pusimos escuchar un algunos, poquito me pusieron a noticiaron. tono. Un Claro. poquito a tono. Hubo de todo. Abanico variopinto. Sí. Y bueno, es que está bien. Me parece que cuando las personas... A ver, primero, estamos hablando de una institución Ujú. milenaria y bueno, y obviamente tiene una tradición también bastante complicada en algunos sentidos, muy interesante en otros y obviamente todos tenemos algo para decir, ¿no? Porque Sí. también ha tocado nuestras trayectorias de vida seguramente, más, menos de cerca. Pero también, bueno, la figura de este papa pasa con esas personalidades que dejan su huella, que bueno, todos tenemos algo para decir, todos tenemos una opinión al respecto, ¿no? Eso me parece que es interesante. Lo muy interesante también del móvil de recién es que no había deseos negativos. Claro. Como que existe Bueno. uno solo. Uno solo, sí. Bueno, es un porcentaje muy menor, Está bien. ¿no? Y digo que como todos abrevaban más en una situación de incluso de este valor cristiano, ¿no? De la cuestión del prójimo. Sí. Sí, bueno, hay una vida humana en el medio, ¿no? Digamos, desear la muerte es complicado. Sí. Amerita por ahí otro debate, ¿no? Y en estos tiempos aparece, ¿no? Estos últimos días donde la salud del Papa estuvo complicada, bueno, hubo deseos de muerte, yo los he visto. He intentado escaparles porque me sacan mucha violencia en mi cuerpo. Entonces los he evitado, pero sé que existen, ¿no? Como dijo Francisco, hay gente que está rezando para que se vaya a otro plano. Y Dios, por el momento, le ha dado una chance de quedarse acá, ¿no? Claro. Él mismo Seguir lo ha dicho, ¿no? participando, Sí, dice sí, Dios. sí. Él lo ha conceptualizado de esa manera, el Pepe Francisco, así que vamos a respetar esa línea. Yo, bueno, siguiendo la línea, traje otro vínculo humano Bien. entre 2-3 personas que me parece, bueno, que son muy significativas también para cómo se construyó una interpretación sobre el mismo Papa Francisco, ¿no? Digamos, cuál es la historia que da lugar bueno, también opiniones cruzadas, ¿no? En relación a su figura. Y particularmente nos vamos a centrar en su trayectoria en Argentina, en especial su vínculo con Néstor Kirchner y Cristina Fernández. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de que el Papa esté en tema, ayer también se cumplió un nuevo natalicio de Néstor De Kirchner y me parecía que estaba bueno. Justo estamos en tema papal y también tenemos un nuevo aniversario del nacimiento de Néstor y me parecía que mejor que hablar de los dos al mismo tiempo. Bien, buenísimo. Y pensarlo también como un vínculo humano, ¿no? Digamos, un vínculo entre un jefe de Estado y uno de los principales referentes de la Iglesia Católica en Argentina, pero también darle un poco de bola no solamente a las discusiones que tuvieron entre sí, las tensiones que hubo entre el gobierno de Néstor y de Cristina un poco menos, con la Iglesia Católica, sino el vínculo también entre seres humanos. Por eso traje algunos recortes también de video para ver un poco de ese vínculo humano. El acercamiento entre Néstor y Bergoglio, por lo menos en términos públicos, se da el 25 de mayo de 2003 en el Te Deum, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde, bueno, hay una homilía de Bergoglio dando lugar o dando la bienvenida de alguna manera al nuevo gobierno, ¿no? Algo que suele ocurrir ahora con Milei. Bueno, hubo una ceremonia multirreligiosa, digámosle, Sí. que también es interesante eso, pero bueno,
justo antes la Asunción coincidía con el 25 de mayo, por ende se hacía el Te Deum El Te Deum tradicional por la fecha patria. Bueno, después eso se fue transformando para que, bueno, hubiera una presencia religiosa en la Asunción también de nuestros presidentes, ¿no? Y ahí, la de Milei fue la del discurso crítico, ¿no? En relación a la acumulación de riqueza. exacto, ahí tenías un referente, eso también lo trabajamos, creo que en Doblan, Sí, en el Doblan año Campana lo pasado. hicieron. Trabajamos cada uno de los perfiles, ¿no? Porque había un representante de la Iglesia Ortodoxa, Claro. de la Federación Evangélica, estaba García Cuerva, del Arzobispado de Buenos Aires, hay un representante de la comunidad judía, bueno, quien después terminó siendo embajador de Milei en Israel, ¿no? Ujú. El muchacho que habló en ese momento, que tiró flores, obviamente estaba enamorado de Javier Milei, y bueno, se notó bastante. Los demás tuvieron un discurso para cualquier presidente que está recién llegado, Claro. y en particular la Iglesia Católica tuvo un discurso crítico en relación a el neoliberalismo, o la acumulación de riqueza, o el individualismo, ¿no? Bueno, una línea que mantiene históricamente la Iglesia Católica y que, bueno, que se reprodujo ahí frente a Javier Milei. Bueno, en este caso tenemos esa misma instancia, nada más que Bergoglio era arzobispo y Néstor Kirchner asumía. Vamos a poner un pedacito para ver esa situación. Mira, Scioli y Ravolini. Para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a los ladrones. Será siempre el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos. La poética profecía del Martín Fierro debe prevenirnos. Nuestros eternos y estériles odios e individualismo abren la puerta a los que nos devoran de afuera. Y el pueblo de nuestra nación nos demuestra una y otra vez la clara voluntad de responder a su vocación de ser buenos samaritanos unos con otros. ¿Con qué ejemplaridad ha confiado nuevamente en nuestro sistema democrático a pesar de... Es largo, habla como 40 minutos, Bergoglio ahí. Es interesante verlo. Y además es bastante emocionante porque está Néstor asumiendo como presidente, está Bergoglio ahí, ¿no? Con lo que va a pasar después, ¿no? Está muy bueno y está interesante la homilía propia de Bergoglio en ese caso. Estoy pensando, perdón, capaz que lo vas a traer en algún momento, Dale. pero hay un fragmento que si no me equivoco es el libro del Topo Devoto que Francisco escribe sobre Néstor y que Cristina debe ser. Cristina escribe sobre Néstor y habla de la relación con Francisco. Mira, eso no lo tenía. No lo llegué a recapitular para traerlo acá. ¿Recordás algo? Sí. De hecho, Cristina lo que plantea es, eran dos figuras demasiado fuertes como para llevarse finamente bien. Exacto. Y habla de la potencia de ambos como figuras políticas, ¿no? Y habla de esto, de una relación cordial, pero Sí. con sus conflictos, ¿no? Con sus tensiones. Me parece que es en el de Topo de Voto. Sí, de debe hecho, ser. Sí. creo que Francisco también escribe ahí hablando sobre Néstor. Tendría que ir a chequearlo. Eso habría que verlo. No sé, ¿eh? Pero bueno. Ahora lo podemos ver a Bergoglio hablando específicamente sobre Néstor. Traje un recorte también del Te Deum de la misma instancia del 2004, al primer año de Néstor. Vemos un pedacito. A ver si... No me acuerdo. Estos son recortes periodísticos. El Sí. cardenal afirmó que el pueblo tiene esperanzas, pero que no se deja ilusionar con soluciones mágicas. También criticó la intolerancia política. El presidente de la nación elogió la homilía. Bergoglio pidió más diálogo y cuestionó la intolerancia. La conmemoración del 25 de mayo, el gobierno de Kirchner festejó su primer año. Dura crítica de la Iglesia a la intolerancia política. Parecemos cegados, cuestionó el cardenal Bergoglio en su homilía. En el mensaje pronunciado en el Te Deum del 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires dejó entrever un duro cuestionamiento a la clase política, objetó la intolerancia y la mediocridad y lamentó que se censure al que piensa diferente. Bueno, Y añadió, esa es la línea "Este que va a ir pueblo no se deja llevando ilusionar con..." Bergoglio ya el primer año de Néstor. Obviamente no hay una crítica directa al gobierno, no es tan, digamos, bueno, siempre hay una cuestión medio,
no es directo, nunca hay un mensaje de un gobierno. No, comúnmente siempre son orientaciones o líneas. Yo recuerdo uno de Macri que fue también como muy concreto en una crítica, sobre todo tomando algunos conceptos, ¿no? O estas palabras marco que construyen algunos gobiernos antipopulares, podríamos denominarlos. Sí. El segundo capítulo de Tope Voto es el Papa Francisco. Ah, mira, ¿y tenemos ahí? Arranca Alberto Fernández, no, porque no lo tengo en PDF, pero bueno. a ver, lo voy a buscar, capaz que aparece. Dale, mientras tanto... se llama El hombre que cambió todo. ¿Así? Ese es el texto. libro. No, ese es el libro. Sí. El capítulo Ahora de- lo voy a buscar. Mira, Bueno, hay que buscarlo. Bueno. lo encontré. Excelente. Además es un libro que está disponible en PDF. Sí, espectacular. Además, bueno, debe ser una carita, ¿no? Es cortito el de Sí. Francisco. Eh. Es largo el de Alberto, que es el que comienza. Claro, bueno. Espera, Sí. vamos a... Dejémoslo. Vos y metele, lo vos metele chumeamos que- al final. Lo chumeamos al final porque Dale. me parece que está buenísimo cerrar con eso. Bueno, empieza este matiz, ¿no? El Bergoglio durante el gobierno de los Kirchner, ahora vamos a ver otras problemáticas, va a empezar a construir cierta referencia, ¿no? En este rol que busca la Iglesia Católica en general y en Argentina en particular, de mediar ciertos conflictos sociales, ¿no? En relación a la paz social, al diálogo social. Y él va a ser uno de los que reproduzca muy fuertemente el término crispación para hablar del contexto argentino, ¿no? Después la militancia kirchnerista va a desarmar esa palabra y va a convertir el crispación, que se va a que en un lema Sí. militante de esos Con la años. carita de Cristina, recordemos Exacto. ese era como el graffiti que aparecía en las paredes. Exactamente. Bueno, uno de los voceros de ese discurso, precursores de ese término para hablar del contexto nacional, va a ser el propio Bergoglio. A partir del 2004, el Te Deum del 25 de mayo va a dejar de hacerse en la Catedral Metropolitana y va a empezar a girar por otros puntos del país, por una decisión propia del gobierno nacional, ¿no? Bien. Es sacarle esa instancia de relevancia al Arzobispado de Buenos Aires, Claro. por ende, al propio Bergoglio. Hay algunas notas que hablan de que en el discurso del 25 de mayo de 2005 de Bergoglio iba a tener un énfasis un poco más crítico hacia la realidad nacional, en particular la realidad social. Ujú. Bueno, recordemos recién, digamos, el 2005 no estaba muy cerca del 2001, ¿no? Sí. Y el 2002 también. Y que de alguna manera Néstor se entera de accede a la literalidad del texto. Del texto. De alguna manera que, bueno, lo dejaremos como una duda, ¿no? Si eso ocurrió de verdad o no. Lo que significa que, bueno, después de eso se da un intercambio en el cual, bueno, se determina suspender el Te Deum el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana y empezar a moverlo por todo el país. Después va a volver en el 2006, me parece, y luego no va a volver hasta el 2014, cuando ya Bergoglio no sea más Bergoglio y sea Francisco y no está en Argentina, Ujú. ¿no? Va a volver a la Catedral Metropolitana cuando ya Bergoglio no esté. Para pensar un poco también este vínculo, y me parecía... Néstor no tiene grandes declaraciones contra Francisco en público, sino hay algunos recortes en medios gráficos o alguien que dice que Néstor dijo. Claro. Entonces el único recorte que encontré de Néstor hablando sobre Bergoglio es que es en una entrevista que le hace CQC en el 2005, me parece, o 2006, por ahí. Hay una relación muy fluida con la gente de Sí. CQC. ¿Te hubiera gustado ver a Bergoglio, papá? A Clemente. ¿No hubiera soportado ver a alguien con más poder que usted? Ojalá, yo lo hubiera votado a Bergoglio. ¿Lo hubiera votado? Cristina, sácamelo. Bueno, las entrevistas de CQC a Néstor Kirchner son Sí, sí, sí. espectaculares. Es muy buenas. Eh, Además tenía mucho esa relación. feeling. Sí, y hacían algo que extrañamente sucedía en Néstor, que era esto de quedar medio picando. Viste que lo ponían en una situación que esto de Cristina, sacámelo. Sí. La otra es que lo faja también a Clemente Sí. en una recorrida. Sí, sí, no sí, sabes, sí. desubicado, le hice una cosa así. Sí. No, él los recibe en Casa Rosada, Sí. tenía un vínculo súper estrecho, pero bueno, y Néstor también se prestaba a ese tipo de Sí. humor casi, bueno, pases de comedia,
y sketch, ¿no? Era Néstor participando de sketch en CQC. Eso es espectacular. Bueno, a partir de ahí ya, bueno, la pregunta de Clemente Cancela en tono de humor mostraba cierta situación ya de conflicto con Bergoglio. Y dice Néstor que lo votaría para ser papa. Es espectacular, porque bueno... No podrías votar, Néstor. No podrías votar y después sabemos qué es lo que ocurrió ahí. Bueno, cuáles fueron las derivas de la trayectoria de Bergoglio. En 2006 también sigue profundizándose el conflicto. En el Te Deum del 25 de mayo, que se sigue haciendo en la catedral, pero dejaba de ser oficial, en términos de que no estaba el presidente de la nación en ese momento. Es el último año de Néstor como presidente. Y ahí Bergoglio también sale con un discurso muy fuerte. Dice, por ejemplo, lo tengo acá, traje las placas pero las vamos a dejar. ¿Las tenemos? Bueno, ponele la primera, que dice: felices si somos perseguidos por querer una patria donde la reconciliación nos deje vivir, trabajar y preparar un futuro digno para los que nos suceden. Felices si nos oponemos al odio y al permanente enfrentamiento porque no queremos el caos y el desorden que nos deja rehenes de los imperios. ¿Cuántos de estos caprichos y arrebatos de salida fácil, de negocio ya, de creer que nuestra astucia lo resuelve todo, nos ha costado atraso y miseria? ¿No reflejan acaso nuestra inseguridad prepotente e inmadura? Bueno, esos son los mensajes medio elípticos, ¿no? Mediante los cuales Bergoglio graficaba ese momento. A los días Néstor va a decir: nuestro Dios es de todos, pero cuidado que el diablo también llega a todos, a los que usamos pantalones y a los que usan sotanas. Uy, Néstor va a decir eso. Quiero retruco. Después de un intercambio con el vocero del arzobispado, que ahora no me estoy acordando del nombre. Bueno, va a tener ese cruce y va a salir con esa polémica frase. Después pasan un par de años y viene la cruzada más fuerte de Bergoglio contra el gobierno. En la crisis con el campo también va a querer instalar esa instancia, ese rol de mediador. Va a pedir un gesto de grandeza a Cristina para modificar, para aminorar el conflicto. Un gesto de grandeza podría ser bajar la ley, ¿no? Por ejemplo. Se va a convertir en un interlocutor de las entidades agrarias y después del voto de Cobos se va a reunir con el propio Cobos también, ¿no? Bergoglio a principio de cada año se juntaba con el presidente, con el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y en esa gira va a elegir también tener una reunión mano a mano con el propio Cobos, ¿no? Después de ese conflicto y de estar contra la espada y la pared, ¿no? Julio César Cleto. Después el otro hito va a ser el conflicto por la sanción del matrimonio igualitario. 2008, ¿no? 2010. 2010. Nos vamos acercando también a la ida de este plano material de Néstor Kirchner, ¿no? Ese mismo año. La arrojada de Néstor en las manos de Dios. Exactamente. Sí. Diría Francisco. Ahora lo retomamos. Justo ese fragmento, no sé si lo traje, pero ahora lo charlamos. Ahí Bergoglio va a tener declaraciones muy fuertes contra el matrimonio igualitario. Hay una carta del 22 de junio del 2010 que también la traje. En la que habla, traigo un pedacito nada más. Dice: no seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Jesús nos dice que para defendernos de este acusador mentiroso nos enviará el Espíritu de la verdad. Después va a decir: el proyecto de ley se tratará en el Senado después del 13 de julio. Miramos a San José, a María, al niño y pedimos con fervor que ellos defiendan a la familia argentina en este momento. Recordemos lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia: esta guerra no es vuestra sino de Dios. Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios. Guerra de Dios, un término fuerte. Muy fuerte. Fuerte, y que después lo va a retomar Cristina en otro recorte que traje, hablando un poco del tema. Bueno, ella ya era presidenta, obviamente. Sí. Iba a salir a defender el proyecto de ley. Vemos ese fragmentito. Es justo reconocerle ese derecho a las minorías y creo que una distorsión
terrible de la democracia sería que las mayorías, en ejercicio de esas mayorías, le negaran derechos a las minorías. Pero lo que más me preocupa es el tono en el cual se discuten estas cosas, invocando cuestiones así de demonio, de la guerra, escuché hablar de la guerra de Dios. Me parece el tiempo de las cruzadas. Me imagino a Rolando yendo bueno, a ahí la tenemos a Cristina saliendo directamente, ¿no? Sí. Mucho menos elíptica, diciendo Claro. directamente referenciándose con el discurso de Francisco, bueno, cuestionándolo, de Bergoglio en ese momento, mostrando el nivel de conflictividad que había, ¿no? Cristina siempre tuvo una mejor relación con el propio Bergoglio que Néstor, eso también lo ha dicho Cristina también, ¿no? Estas figuras fuertes, Cristina también es una figura fuerte, pero se ve que ha tenido también otro vínculo con la religiosidad en general también. Es que creo que en el último tramo se hizo mucho más fuerte. Sí. Incluso en el marco de la discusión de la ley del aborto, también Cristina ha tenido como un posicionamiento. Bueno, esto de Rosario, se le ha cuestionado también, pero sí, su catolicismo practicante es mucho más. Tal cual. Bueno, en ese Claro momento también empezaba a discutirse una ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Ese debate estaba dando vueltas, y lo que se dice que es la propia Cristina, para bajar un poco la espuma del conflicto con la Iglesia Católica, de frenar esa discusión. Más allá de su opinión personal, digamos, lo que se suele decir es que ella también estaba tratando de frenar ese conflicto para no escalar, ¿no? Con la figura de Bergoglio, ¿no? Ese mismo año, bueno, fallece Néstor Kirchner, y acá me parece, el video más significativo me parece que es que es la misa después de fallecer por el fallecimiento de Néstor Kirchner, que venían tiroteándose y de pronto hay un alto al fuego, ¿no? Y me parece que es una instancia de humanidad importante, y me parece sumamente reivindicable, ¿no? Después de estar matándose. Nada, el gesto que va a tener Bergoglio en ese momento, vamos a ver un pedacito, pero recomiendo fuertemente verla entera. Las banderías claudican frente a la contundencia de la muerte. Y las banderías dejan su lugar a las manos misericordiosas del Padre. Los que lo acompañaron más de cerca, su familia, que él creó, y sus amigos y sus compañeros de militancia, también sienten el desgarrón de su soledad y rezan por él. Pero es precisamente el pueblo quien tiene que claudicar de todo tipo de postura antagónica para orar frente a la muerte de un ungido por la voluntad popular. Durante 4 años fue ungido para conducir los destinos del país. Se claudica de todo y se reza. Y hoy estamos aquí para rezar. ¿Por quién? Por un hombre que se llama Néstor, que fue recibido por las manos de Dios y que en su momento fue ungido por su pueblo. Hagámoslo todos juntos. Bueno, tiene toda la introducción, a mí me emociona, la verdad, ver esto. Nada, me parece un gran homenaje, y además habla en presente. Sí, todo el tiempo hablando en presente de Néstor. Parte del capítulo es gran parte de todo de la homilía que se hizo este 27 de octubre, ese 27 de octubre de 2010, en la que plantea, o modifica gran parte de este discurso, pero es ese el capítulo que acompaña el libro de Topo de Voto que recién nombrábamos, que hace un rato parte de la oyentada muy atentamente ya lo estaba compartiendo en fotografías. Espectacular. Nada, me parece, yo traje 2 videos más para cerrar, que muestran también algo le pasó a Bergoglio cuando se convirtió en Francisco. Un dirigente de una organización me decía en un momento
que el primer milagro de Francisco es el mismo Francisco, ¿no? Es el pasaje de Bergoglio a Francisco. Bergoglio a Francisco. Y me parece que hay algo de eso, y ahora que traje un pedacito de una entrevista que le hacen a Cristina donde habla un poco de eso, y es cierto cómo cambia la propia imagen de él, ¿no? El uso de colores, Sí. Su gestualidad. Era una persona que estaba todo el tiempo seria ahí. Sí. Cara de ojete. Sí, es lo que va a decir Cristina, ahora lo podemos traer. Antes traje otro pedacito de cuando lo va a visitar, porque Cristina es la primer mandataria que es recibida por el Papa. 2013, ¿no? Marzo de 2013, esto es abril, me parece. O por ahí, abril, mayo. Es como muy reciente. Es el primer jefe de Estado que recibe el Papa Francisco. Y Cristina vuelve y dice esto. También hablamos y él fue el que sacó este tema de conversación, lo cual realmente me impactó mucho y muy bien. Me habló de la patria grande. Y cuando me habló de la patria grande me habló obviamente de Latinoamérica y del rol que están cumpliendo los distintos gobernantes de América Latina. Dijo exactamente que era formidable el rol que estaban cumpliendo los distintos gobernantes de Latinoamérica porque trabajaban unidos por la patria grande. Utilizó ese término. Y utilizó ese término, dijo, y ahí fue donde me conmovió definitivamente, porque era el término que utilizaban San Martín y Bolívar. San Martín y Bolívar, me dijo. Bueno, uno de los primeros gestos, porque bueno, hay una reacción muy fuerte dentro de las militancias del propio kirchnerismo, de decir, este tipo fue nuestro enemigo, Claro, el líder de la oposición, según Néstor, y ahora de pronto es el Papa, y el discurso que aparece es condenatorio, ¿no? Donde aparece también este discurso muy anclado en el relato Berbisky sobre la vida de Bergoglio en relación a su rol en la dictadura, algo que, bueno, ha sido bastante desmentido y hay documentación que muestran otras cosas. Que da para una columna aparte en realidad. Sí, tal cual. Hay videos de él declarando en el juicio de la ESMA. Hay un montón de cosas interesantes también para analizar esa situación o ese tema en particular. Pero bueno, el retorno de Cristina a la Argentina, después de hablar con Francisco, empieza un proceso de transformación de ese sentido, de ese primer sentido que aparece en las militancias en torno a la figura del ahora Francisco, ¿no? Hay dirigentes que desde un principio salieron a bancar, ¿no? A reivindicar y a felicitarlo. Otros que, anclados en otra lectura sobre Bergoglio, tenían sus resquemores, bueno, sí, estaban más atajados, sí, ¿no? Para decirlo de esa manera. Yo reconozco que yo reaccioné súper mal ante la noticia, por lo menos a mí me pasó de esa manera. ¿De que el Papa fuese argentino? De que Bergoglio fuese Papa. De que Bergoglio fuera Papa, claramente. Pero reconozco que era un ignorante. En ese momento por lo menos. Y después uno empezó a escuchar un montón de cosas y el testimonio de Cristina creo que tuvo mucha relevancia en esa construcción de sentido sobre el propio Francisco, y que me parece que hay que tenerla en cuenta. Cristina, para cerrar traje este video. Hay otro muy bueno que no lo traje, que es Bergoglio, Francisco hablando sobre el matrimonio igualitario. Él dice que luego que también es parte del milagro, ¿no? ¿Cómo ha cambiado su discurso? Cuando vos decías esto de, algo pasó con Francisco, si uno lee el fragmento que vos acabas de traer de la Guerra de Dios y lo compara con decisiones papales, ¿no? En el sentido incluso de discutir hacia adentro de la lógica institucional de la Iglesia Católica, la lógica de la no condena, ¿no? La lógica no condenatoria a las relaciones homosexuales. Creo que ahí hay un punto muy concreto. Podemos tomar un montón más de estos ejemplos, de lo que podríamos decir, esto es una ambivalencia de criterio, o sería la ratificación de lo que acabas de afirmar, que es algo cambió. Sí. Creo que, él habla mucho del perdón. Cuando le preguntan por el aborto también responde eso. Él habla también de que tiene que haber mecanismos de unión civil entre parejas del mismo sexo, digamos, lo dice de esa manera. No el matrimonio. El matrimonio es previo al Estado, claro, dice. Sí. Pero la unión civil, si quieren una herencia, si quieren estar juntos, eso me parece que está bien, no se le puede, digamos.
Él me parece sigue que es siendo lo que es representante de la esperable. institución de la Iglesia Católica. Lo mismo pasó con la discusión del aborto y esto. Y también la ley se discutía en términos, bueno, una objeción de conciencia para quienes en sus religiones no puedan decir yo no quiero ejercer esta práctica, no obstaculizarla, ¿no? Pero me parece que tiene que ver también con hacer que el mundo funcione como para todos y todas, ¿no? Sí. Encontrar puntos. Tal cual. Y hay un video que ahora no lo tengo, pero después lo compartiré. Le preguntan sobre el matrimonio igualitario y dice, sí, bueno, sí es un pecado, ¿no? La relación entre dos personas del mismo sexo, pero también es pecado, hay que ver cómo lo dice, ¿no? Pero dice como que también es pecado el señalar a esas personas y excluirlas, ¿no? Y dice, si ellos están pecando, ¿por casa cómo andamos? ¿No? Él plantea como esa pregunta. Es un short de YouTube que está buenísimo, es muy gracioso porque además tiene una... Al igual que Néstor Kirchner, también una parla espectacular y unos grandes remates y unos ejemplos súper disparatados que usa en muchos casos para ejemplificar cosas. Pero me parecía que estaba bueno para cerrar ya la columna irnos con una reflexión de Cristina. Es un poco larga, pero la vamos a dejar. Es una entrevista con el diario El País, que es impresionante lo desastroso que es el periodista que está entrevistando. Si nos escuchan, la verdad que no me arrepiento de lo que estoy diciendo porque es una vergüenza la pregunta que le hace. Pero la respuesta de ella es muy interesante y es muy concreta en relación a esto. Me parecía que estaba bueno traer estos vínculos para ver como el rostro también humano, ¿no? de las disputas políticas, reconocer que hay una transformación claramente de la figura de Bergoglio a Francisco, aunque hay una línea en términos de, digamos, él hablaba de la sociedad del descarte, del capitalismo de exclusión, todo eso ya lo decía antes de ser papa, Sí. ¿no? Él se ancla en una tradición muy fuerte de la Iglesia Católica, vinculada a la doctrina social de la Iglesia, a una lógica también tercermundista de la teología del pueblo, de la liberación. Digo, eso está también en su discurso, estaba antes de ser Francisco, ya cuando era Bergoglio lo planteaba. Pasa que no es lo mismo decirlo en la realidad nacional y que todo se lea como una interna, una disputa, un mensaje que estar diciéndolo con el amplificador que es estar como jefe de Vaticano. En relación a esta transformación, vamos a cerrar con Cristina y con esto ya nos despedimos y ya no volvemos. Gracias, Laure. Lo dejamos con crispación. Papa era su enemigo, por lo menos enemigo tal vez es una palabra muy fuerte. Tenían diferencias, dejémoslo, tenían diferencias, estoy de acuerdo. Con el Papa tenían diferencias cuando era obispo Bergoglio y ahora parece que usted, en fin, se han acercado bastante. ¿Les une el rechazo a Macri? ¿Qué es lo que les une? No, pobre Francisco, no, ¿por qué? Lo que pasa es que Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, es también otra persona. Yo lo veo diferente, lo veo hasta su actitud diferente. Yo esto lo puedo decir porque muchas veces lo he charlado con él. Yo antes lo veía siempre, o sea, estaba con un gesto adusto, ¿no? Un gesto serio, muy serio. Y ahora lo veo feliz, pleno, y la verdad que hemos tenido, yo como expresidente, como presidenta, cuando él me recibía, y él como papa, excelentes charlas, pero nunca fue mi enemigo, ni tampoco es mi amigo, es el papa. Ni mi enemigo, ni mi amigo, es el papa. Y yo era una presidenta argentina, a la cual fui varias veces, y nos une en sí una visión de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Él habla mucho en Laudato Si de la teoría del descarte, condena al neoliberalismo y al capitalismo como sistemas que descartan gente, como sistemas muy injustos. Es un líder religioso, además, y creo que es un líder muy importante en el mundo. Creo que marca una línea diferente de lo que fue hasta ahora la política del Vaticano, y me parece que eso es muy bienvenido. Así que, ¿cuál era tu pregunta, perdón? Porque... Si les une el rechazo a Macri. Nunca hablamos de Macri cuando estamos juntos, jamás hablamos de Macri, jamás me habla de Macri, ni yo tampoco hablo de Macri. Hablamos de las cosas, las visiones que tenemos del mundo. Él me preguntaba mucho lo que yo opinaba, lo que pasaba en los G20. No, nunca hablamos de Macri. Es que hay quien dice, usted lo sabe, lo habrá leído, que el Papa es un verdadero líder en la sombra del peronismo, que de alguna manera es un gran referente de la oposición a Macri. Se escribe en cada cosa. ¿No le parece importante el papel del Papa en Argentina? En el mundo. Político, sí, por supuesto. No, en el mundo. No, el papel del Papa es líder religioso y espiritual en el mundo.
no traten de traerlo a la... ¿Sabes qué me parece? Que lo quieren traer como al barro de la Argentina. No, por favor. El Papa no se merece. Ni la Argentina ni el Papa se merecen que lo traigan a esos barros de las políticas internas, cortas, chicas, miserables y mediocres. El Papa no es ni miserable ni mediocre como son otros. Antes teníamos plan.